voy a intentar recuperar un poquito el tiempo que hemos estado inactivos. Así es que voy a abrir la puerta de los Toriles por tercer día después de la etapa de desconfinamiento. Vamos a hacer la escalada de la desescalada. A ver si hoy escalo un poquito más y subo un poquito más que otros días. Más o menos sí que se puede. Ahora vamos allá. Y ya desde bien tempranito empiezo por aquí. Bueno, hoy llevo el mod puesto con el micro trasero. Sendita, sendita. Aunque sean cutres se agradecen, tú. Está mojada la hierba. Me ha mojado la pierna. Hay rocío. Bueno, esto voy por aquí, pues no hay por el asfalto que está ahí arriba. Que esto es más bonito. Vengo con la ilusión de que estoy en los Pirineos. Aquí ya se va a acabar la ilusión porque tengo que cruzar la carretera. A ver, pues sí que está. No me lo han tapado bien. Bueno, está un poco chungui. Cabras montesas. Cabras montesas. Qué chulas. Bueno, y ante todo llevo un track puesto, que me lo he hecho como nunca llevo tracks de aquí. Ayer me hice uno de esta zona. Mira qué empalme de sendas me he hecho, tú más chulo. Tengo un problema con el guiacadenas. Me va a tocar hacer una pequeña reparación aquí. A ver si voy a poder seguir o no. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado al guiacadenas, que se ha soltado. Creo que deja el guiacadenas como el culito de un bebé, limpito. Pues tras el problema con el guiacadenas, pues seguimos por aquí por la sendita esta. Bueno, ahí tenemos una trinchera, una de las trincheras. Pues en esta la verdad es que no había estado nunca. Incluso en esta. No sé, yo creo que no. Aquí hay trincheras. Coco. Este va a las otras trincheras que conozco yo. Estas son las otras trincheras, las que has conocido de toda la vida. Aunque ya no las conocías, tío. Es que tiene cojones la cosa. Aquí están las otras trincheras. Estas son las que conocíamos de toda la vida. Estas son las trincheras de siempre. ¿Ves que están aquí las trincheritas? Trincheritas. Aquí sigue habiendo trincheras. Aquí sigue habiendo trincheritas. Esto lo han arreglado para bajar y para subir. Estamos casi en el Entrepino. Casi. Nada, por la sendita que va paralela al camino de la vía. Seguimos por senditas. Hoy voy a pegar una panzada de estas sendas impresionante. ¡Epa! Sí. La belleza otra vez. Esta era la subida que baja allí otra vez al dente tieso ese. Aquí trazado por todos los sitios, por todos los lados. Aquí no he abierto esta porque esta es más. Está haciendo
sin los troncos. Vale, vale. ¿No se puede pasar o qué? Me suena que había una bajada un poco encabronada. ¿Para dónde se va aquí? Esta va para la izquierda, aquí sale otra y por aquí baja otra. Joder, está esto más suelto que la hostia. Por la derecha. Por la derecha. No he grabado nada de esa subida. Ostras, Pedrín. Conejos asustados. Ha salido a toda leche. Aquí era por la sendita esta que se ve poco. Coño, me va a hacer mierda los brazos, tío. Ahí va. Me va a hacer mierda todo. Me parece que no lo había subido nunca con la eléctrica. Derecha para abajo. Una por la derecha y esta por la izquierda. Esta era pedruscal toda. Y nos metemos otra vez en el cacharrillo este del otro día y a ver si pillo hoy la bajada buena. Aquí esto jodidillo. Bordeando cerca ya de la presa. Bueno, yo sigo metiéndome por el Pedruscal, que es la versión clásica de esto. Bueno, pues en el barranco del cerro otra vez. El único malo es que se me está haciendo un poquito tarde. Esto está para investigar las bajadas que hay aquí, porque esta me acuerdo que las hacíamos en la zona de los perritos. Pues ya he acabado la ruta de hoy con alguna incidencia que otra y que no me ha dado tiempo a hacer el track que llevaba. Es que voy muy despacito, como estoy muy viejo me ha costado mucho, y además como hay que estar a las 10, que son las 10 menos 5 o así, pues hay que estar en casa ya para respetar el confinamiento. Vale, besitos, hasta luego.